Bueno, el tema de hoy, de gracia recibisteis, dad de gracia. Padre, ponemos en tus manos la prédica de hoy desde el templo cristiano, en una súplica para que tú, Señor, te glorifiques y ministres a nuestras vidas, nos des entendimiento y que podamos al final de tener paz delante de ti. Gracias por los que nos siguen a través de la internet, que ellos también sean ministrados de una manera extraordinaria por tu presencia, la que no tiene limitaciones de espacio, sino que está en cualquier rincón de nuestro planeta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. El versículo base que quiero ofrecerles es San Mateo capítulo 10, versículo 8. Así dice la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. La siguiente versión nos contextualiza, aunque mi mensaje no se orientará dentro del contexto en sí, en cuanto a lo que vamos a leer de la Reina Valera contemporánea y de la traducción lenguaje actualizado. La primera dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Aquí está el contexto: den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Y la traducción lenguaje actualizado dice: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Propiamente en el contexto del texto para no tener pretexto. Está bien. Me emocioné mucho con la presentación de la semana pasada, en relación a ese ejemplo de gratitud del rey David. Qué extraordinario. Yo en estos días pasados he estado leyendo sobre David, ya entré a la lectura referente a Salomón. Pero esta parte particular de David sinceramente ministró mi vida, porque la enseñanza que tiene es precisamente atribuir cada beneficio, cada situación de parte de Dios en nuestra vida, expresando gratitud por ello. David reconoció el lugar en el que él ya se encontraba, en un espacio ya de prosperidad, y él pensó en que el símbolo de la presencia de Dios, nadie se había interesado por acercarlo. Nadie se había preocupado por llevarlo al centro de la nación, por decirlo. 70 años habían pasado de descuido, pero él pensó en atraer la presencia de Dios. Parte porque para él la presencia de Dios era significativa, era una necesidad, y pensó que al pueblo también le iba a ser de mucha bendición el tener ante sus ojos el símbolo de la presencia de Dios. Cabe decir que no era algo para ser adorado, sino que Dios en su soberanía dijo: construyan esta arca, pongan dentro de la misma tal cual cosa, y eso representaría su presencia, pero en ningún instante para hacerle adoración, reverencia a la misma. Y por el otro lado, cuando ya él está precisamente, vuelvo e insisto, envuelto en prosperidad,
dice: yo habito en una casa tan hermosa y Dios, su presencia está bajo una tienda de campaña. Yo voy a construirle una casa adecuada. Y me encanta la reacción de Dios cuando dice: yo no he pedido a nadie tal cosa, pero acepto el ofrecimiento. Ese Dios de David es el Dios suyo y mío a esta hora, y Él merece toda la gloria, el honor y la gratitud, porque no hay ni uno tan solo entre nosotros que no sea considerado bendecido. Levanten la mano los bendecidos. Dios nos ha bendecido y lo único que podemos hacer es decirle: gracias, gracias Señor. Una vez más, ¿qué es gracia? Pero ahora en un enfoque teológico. Frecuentemente la palabra gracia se usa para expresar el concepto de la bondad dada a alguien que no la merece. Dije, en el concepto teológico. Por ende, favor inmerecido, especialmente a aquel tipo o grado de favor otorgado por Dios a los hombres pecadores. Esta definición está suscrita precisamente a esa palabra teológica, gracia. Es la acción de Dios presente por aquel que sin merecerlo puede gozar de todos los favores habidos y por haber, como suele decirse, de parte de Dios. Ninguno de nosotros puede clasificar diciendo que merece tal o cual dádiva o gesto o manifestación de Dios. Dios en su bondad nos ha bendecido y cada uno tiene su propia historia de dónde procede. Cada uno tiene su propia historia, qué hizo en el pasado, si lo que hizo era grato ante los ojos de Dios o no lo fue. Pero ahora podemos nosotros decir: gracias Señor, porque a pesar de lo que viste en mí, tú no lo tomaste en cuenta como para no amarme. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y algo más sobre la gracia. Es aquel favor inmerecido de Dios para con el hombre caído mediante el amor de Cristo, quien ha provisto la redención del hombre. Por lo tanto, por analogía, gracia ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. La bondad de Dios para con el hombre. Valdría la pena que cada vez que estamos cerrando el día, pudiéramos reflexionar un poco y enumerar las demostraciones de la gracia de Dios durante ese día que estamos cerrando. Porque las condiciones de nosotros en particular como sociedad salvadoreña son condiciones de peligro. Son condiciones no muy saludables. Salir de casa y regresar a la misma tiene que ser un hecho como para decirle a Dios: volví, gracias Señor. Vengo, como se dice, sano y salvo, por tu gracia y por tu bondad, por tu misericordia. Vale la pena que hagamos ese ejercicio y el cielo se va a enaltecer precisamente por nuestra actitud. Y una actitud de agradecimiento abre las puertas para mejores condiciones o situaciones de parte de Dios para nuestra vida. Veamos entonces ya el contexto del tema de gracia recibiste y da de gracia. La facultad recibida. Es decir, cuando ya el Señor eligió a los 12 discípulos, los sacó de entre 70 o los sacó de entre los tantos que lo seguían, porque eran muchos los que seguían a Jesús. Y en un momento de estos escogió a 70 y los envió para predicar. Y ahora ha escogido a 12. Y a estos 12, dice el texto bíblico Mateo 10:1, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia. Pensemos por un momento sobre los 12. ¿Qué de especial tenían antes de ser llamados por el Señor Jesús? Ellos formaban parte de una sociedad descarriada espiritualmente. Si el pueblo al que ellos pertenecían era un pueblo que se había distanciado de su Dios, un pueblo que tuvo el privilegio de ser reconocido por Dios como mi pueblo, la niña de mis ojos. Este pueblo está descarriado, este pueblo está espiritualmente muerto, este pueblo no quiere nada con ese Dios. Y este Dios es un Dios que los cuidó, los protegió y los bendijo. Pero mostraron una actitud de falta de agradecimiento, de reconocimiento y de reverencia. De esta sociedad eran estos 12. Y la gran mayoría de esa sociedad entonces vivían sin sensibilidad espiritual. Su corazón se había engrosado. No tenían intenciones de retornar de la manera en que Dios los esperaba y como Dios había diseñado la forma en que ellos iban a relacionarse con Él. Una y otra vez por medio de los profetas, el Señor les invitaba a reconciliarse con Él. En Jeremías 35:15 leemos: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. De esta gente es de donde estaban saliendo estos elegidos, estos seleccionados por el Señor. Y un versículo muy familiar por la gran mayoría dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora volvamos a la inquietud que de especial tenían antes de ser llamados por el Señor Jesús. Los líderes religiosos eran los que tenían el estatus, hablando en este concierto espiritual. Eran ellos los señores, eran ellos los bien vistos, eran ellos los aceptados, eran ellos los que tenían como la palabra absoluta. Y tanto se habían ensoberbecido o se ensoberbecieron que ignoraron o desecharon a Jesús, el enviado por el Señor. Y ellos mismos se ocuparon de inquietar a sus seguidores para que rechazaran a Jesús. Y ellos tenían o tuvieron epítetos contra la persona de Jesús al punto de decir que Él operaba bajo la influencia y el gobierno de Belcebú. Una y otra vez estos lo señalaron. Entonces, de esta sociedad, bajo estas condiciones, es que el Señor ha sacado a estos 12. Dice el apóstol Pablo, para ubicarnos de dónde es que estos podían proceder, cuál era su naturaleza a la que nosotros también estamos suscritos. Él dijo estas palabras en 1 Corintios 1:25 en adelante: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aquí estamos respondiendo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Las desventajas que tenían los 12 eran extremas. Eran para ser mal vistos, menospreciados. Y en una oportunidad, precisamente, los líderes religiosos dijeron que estos eran analfabetos, eran del vulgo. Esto significaba que socialmente no representaban nada, ni tampoco lo representaban en el campo académico religioso. Eran personas sin letras en ese sentido. Entonces cualquiera podía estar pasando una revisión a estos 12 y ver qué de bueno tenían.
La verdad es que pensando un poco en ellos, sinceramente no se describe bondades como para que atrajeran a la gente o como para que llegaran a tener esa representatividad de parte del Señor. Indudablemente la escogitación de ellos fue por gracia. Y nosotros a esta hora podemos estar donde estamos, disfrutar de esa gracia de Dios también, independientemente de dónde procedemos, independientemente de cómo fuimos, independientemente si la sociedad nos aceptó o no nos aceptó, independientemente de todo eso. Ahora usted y yo tenemos nombre, un nombre dado por Él. Ahora nosotros no somos cualquier cosa. Ahora nosotros estamos formando parte de un grupo que se llama iglesia, de un grupo que se llama familia, de un grupo que se llaman hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros somos, independientemente de las opiniones de cualquiera de los que nos rodean, aún de los nuestros. Usted y yo estamos en una posición de privilegio, no porque el Señor vio cosas buenas en nosotros, vio quizás lo menospreciado de la sociedad, pero aquí estamos como sus hijos y como aquellos de confianza para poder operar en lo que Él quiere que operemos. Y precisamente eso me lleva a lo siguiente: estos fueron acreditados para obrar en lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios, entonces llamando a sus 12 discípulos, escúchenlo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad recibida era para dar respuesta, escúchelo, para dar respuesta a cualquier situación fuera de las posibilidades humanas. Cuando Él dice vayan y sanen toda dolencia, esto equivale a aquello que los médicos de su tiempo podían decir: esto no tiene cura, esto o de esto usted va a morir. Ante esas cosas imposibles, Dios estaba facultando a los 12 para que fueran y sanaran. Y van más allá, echen fuera demonios. Y hermanos estimados, los demonios han tomado control como nunca antes en el tiempo que nosotros vivimos. Hay endemoniados por todos lados. ¿Conoce algún endemoniado usted? Quizás no puede definir o entender qué es un endemoniado. Hay endemoniados, hermanos, que no parecen, pero son el vivo diablo, como dice. Hay gente que pone resistencia a lo que usted hace, a lo que usted es, y le dificultan muchas cosas. Cuando ya usted está viendo que la respuesta de Dios está llegando, lo inesperado. ¿Y qué pasó? Si esto ya Dios me lo había dado a mí, pero no se lo dieron. Y alguien hasta con una mirada burlesca le está insinuando y le está diciendo: yo lo logré y no tú. Y usted ve y dice: es que yo sabía que ese estaba poseído. Pero usted no tuvo autoridad como para decir: Dios, yo echo fuera el demonio de ese, reprendo el demonio que hay en él. Dios ha facultado. Entonces aquí les está diciendo: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Esto se lo dijo a los 12. Pero, según el Evangelio, esta oportunidad se ha extendido hacia nuestro tiempo. Recuerden lo registrado en San Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pregunto, ¿hay alguien que cree en Cristo hoy aquí? ¿Hay alguien que cree que puede operar en lo sobrenatural mediante su creer en Cristo? Para el que cree, Él hará mayores cosas que las que sus ojos vieron. Fue para ellos, para nosotros en extensión,
porque al dejar el Señor la gran comisión de predicar el Evangelio y vernos a nosotros involucrados en esta misión, entonces estamos facultados para operar de una manera extraordinaria y maravillosa en aquello que se ve como imposible. Yo quiero pedirles que se pongan de pie un momento, más si usted cree en Jesús. Y ore por el que tiene a la par y dígale: reciba su milagro. Vamos pues, pero dígalo creyendo. Reciba su milagro. Reciba su milagro. Reciba su milagro. Porque yo en Cristo creo. Y Él me faculta para declarar un milagro para usted. Reciba su milagro. Que se escuche: reciba su milagro. En el nombre de Jesús, reciba su milagro. En el nombre de Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Celebre su milagro. Celebre su milagro. Celebre su milagro. Aleluya. El que cree en mí, las obras mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Puede sentarse. Recuerde también lo expuesto en San Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el testimonio de Lucas, en Hechos 3, 5 al 8, leemos: entonces él, el cojo de nacimiento, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. A los 12, Él les dio esta potestad y lo extiende en el futuro a los que habríamos de creer en Él. Posiblemente, al tener algunas experiencias humanamente no gratas, podríamos sugerir que esto a veces funciona y a veces no funciona. Veámoslo así desde la perspectiva humana, que así sea. Pero dentro del concierto de Dios, siempre es perfecto el resultado. Por eso nosotros no podemos ofrecer nada. Nosotros podemos someter nuestra fe y nuestra obediencia invocando el nombre del Señor en beneficio de tal o cual, pero el resultado se le deja al Señor. Y quiero recordarles a propios y a extraños: el Señor no se equivoca. El Señor no tiene malos propósitos. El Señor es fiel, aunque mis ojos hayan visto algo que no esperaba. Pero lo que usted no esperaba era lo que Dios tenía como respuesta y solución. Sin embargo, si en algún momento no fuimos escuchados de la manera en que lo expusimos porque creíamos en esto, usted continúe haciéndolo. Porque el enemigo lo que va a buscar es decir: ¿cómo te atreves a echarme fuera cuando no pudiste hacerlo el día de ayer con tal o cual? ¿Cómo crees que vas a hacerlo? Hermano, usted siga haciéndolo.
porque el que responde y el que obra y el que actúa, ese ser está sentado en el cielo y ese no ha perdido ni una sola batalla, todas las ha ganado. Mary me invitó a ver una película, pero nos fuimos al cine, hermano. Ay, ¿cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia es que fue en la casa, ¿verdad? No fue en el cine. 90 horas en el cielo. ¿La han visto? ¿Ah? Tremendo. ¿Ese 90? ¿Ah? Minutos. ¿La vieron ya? Tremendo, ¿no es cierto? Pues véanla. Yo ya tenía una historia igual de alguien que estaba muy grave y entró en ese estado de coma, como se dice. Los doctores pues tienen su manera de describir ese caso, si es que está allá o está acá todavía, ¿verdad? Pero el punto es que se prolongó su estado, pero había fe, había confianza en la oración. Y entonces el Señor en el cielo se vio en aprietos, porque ya por quien se oraba, ya está palpando parte de la gracia del cielo. Pero por otro lado, en la tierra había un grupo de creyentes orando, reclamando la vida. Y entonces viene Dios y está allí. ¿Les oigo? ¿O qué piensas tú? No les oigas. Yo estoy bien ya aquí. Pero mira, insisten. Hasta vigilias están haciendo. Y esto. ¿Qué hago? No les contestes. Yo me voy a quedar aquí ya. Pero hermanos, el Señor se dio a los que oraban. Cuando Él despertó, los que estaban alrededor de Él, festejando, gracias Señor porque escuchaste nuestra oración. Pero Él enojado les dijo, por ustedes no me quedé. Hermano, pero yo tengo una anécdota. Se llamaba Francisco Aguilar. Solo él era creyente. Y ese hombre sufrió una enfermedad. Poco a poco yo hoy puedo entender que era un cáncer terrible en su estómago y bueno, destruyéndolo. Y ahí pasó tanto tiempo enfermo. La señora de él no era cristiana. La mayoría de los hijos también. Solo uno era cristiano. Y él, Francisco Aguilar, era cristiano. Pero pasaron muchas noches en vela. Ya la señora entró en una descomposición porque había que darles comida a los hermanos. Si todos los días llegaban. Y usted sabe que donde hay comida ya estamos, ¿verdad? Y ya ella se estaba cansando. Pero el hijo que era cristiano con mucha bondad estaba actuando. Entonces ya no había esperanza. Compraron el ataúd. ¿Y qué resultó? Francisco Aguilar se sanó. Y un día en el campo, era pastor yo en un valle, en un cantón, nos sentamos a platicar. Ya él tenía por allí por 76 años más o menos, un poquito más. Y yo andaba por los 22. No, quizás menos, 18. Y yo me senté con él y le digo, hermano Francisco, cuénteme, ¿cómo es eso? Él narró todo. Y me dice, ¿no se ha fijado cuando ha llegado a la casa que hay un cajón allí, me dice, colgando? Y yo le dije, sí, ya lo vi, ese es mi cajón, me dijo. Pero ahí lo tengo en espera, me dijo. Y ya pasaron tantos años, me dice, y yo no he entrado a ese cajón. Quizás otro lo va a ocupar, pero no yo.
Yo me retiré del lugar y Francisco Aguilar no se había muerto. Hermanos, esa es la soberanía de Dios, pero quedémonos en el punto. El tiempo de los apóstoles era un tiempo muy difícil en la gente, o para la gente, y eso está ocurriendo en el presente. Y ahora nosotros podemos entonces afincarnos en esa disposición que el Señor tiene enviando, como también en esa disposición de tomarle a usted y a mí en cuenta. Y nos inspiran escrituras como la siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los 12 habían estado experimentando momentos gloriosos con Jesús. Ellos fueron testigos de innumerables milagros de parte del Señor. Si usted va al capítulo 8, al capítulo 9, para entrar al capítulo 10, versículo 1, usted se va a dar cuenta de una serie de milagros que hay registrados en la palabra de Dios. Está la sanidad del leproso, la sanidad del siervo el centurión, muchas sanidades y liberaciones. Jesús calmó la tempestad, Jesús liberó a mudos y endemoniados, etcétera. Usted va a ver una serie de milagros que los discípulos, los apóstoles fueron testigos de ello. Entonces viene el Señor y les dice: ustedes van a ir a hacer lo que ustedes están viendo que yo he hecho. Y esto lo creyeron, hermano. Lo creyeron y lo hicieron. A Pedro le dijeron: mira, esta mujer nos trató bien, siempre estuvo cuidando de las viudas, pero ahora ha muerto y nosotros estamos angustiados por ello. Llegó el apóstol Pedro, se acercó a la señora que estaba muerta y la levantó en el nombre de Jesús. Estaba muerta y el apóstol Pedro la resucitó. Hermano, Dios nos lleva a pensar en aquello que es extremadamente difícil a hacer, para inspirarnos a que lo fácil es fácil, a lo menos delicado es fácil. Pero nos lleva a creer que hasta aquello que no es posible humanamente es posible. ¿Y es posible para quiénes? Para los que creen. Es posible para los que creen, para los que creen. Pastor, pero ¿dónde está eso de gracia recibiste y da de gracia? Aquí vamos. Este es un privilegio. Acuérdese de dónde posiblemente el Señor los sacó a estos. No eran bien vistos, no eran apetecibles para cargos públicos, no eran personas de abolengo, no eran personas importantes en nada. Sin embargo, Dios los sustrajo de esa sociedad, de esa calamidad, por decirlo, y los empoderó como sus discípulos. Y les mostró gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. En ese sentido, estos estaban en una posición mucho más interesante que la del mismo gobernador. Usted debe saber cuál es su posición. Su posición es superior a la de su jefe. Su posición es superior a la de tal o cual persona. Hermano, es que él es el presidente. Sí, él es el presidente, pero usted es un embajador del reino de los cielos en esta tierra, en este mundo, facultado con credenciales espirituales para operar en esta sociedad que necesita mucho de la operatividad de Dios. Y para que Dios opere, usted es el facultado para ponerlo en acción, para activarlo. Vamos juntos a activar el poder de Dios. Entonces, en el versículo 8, el Señor les da a conocer que el privilegio tiene demanda. De gracia recibiste. Significa que ellos tuvieron comprensión de lo concientizado. Los cuidados, privilegios que habían ellos recibido fueron por pura gracia.
Además, entendían la misión espiritual recibida. Tuvieron ante sus ojos demostraciones del poder de Dios y que ese poder estaría operando a través de ellos en el momento que así Dios lo estableciera o lo determinara. De gracia recibiste. En pocas palabras, ustedes no pueden dejar de pensar que nada atractivo vi en ustedes. Todo lo que ustedes son y lo que van a hacer es por gracia. Entonces den de gracia. Den de gracia. Quiero hacer un paréntesis. Hay congregaciones como la nuestra que tiene eventos, celebra eventos. Y algunos eventos han tenido que ver con expresiones de alabanza, trayendo a hermanos que sirven al Señor en el ministerio de alabanza. Y nosotros ponemos una cantidad para poder participar. Hoy con las redes sociales, ustedes saben, nos encontramos con una serie de opiniones, comentarios, y uno pone, ¿y por qué cobran? Que no han leído que de gracia recibiste y den de gracia. Hermanos, yo entiendo eso. Y nosotros, el momento que usted como congregación nos permita, podemos tener esas actividades sin cobrar nada. Pero no significa que a ellos no hay que darles para su sostén, que a ellos no hay que darles para su viaje, que a ellos no hay que darles para su hotel. A ellos hay que dárselo. ¿Por qué razón? Ellos no vienen cobrando, lo vamos a ver así, pero nosotros tenemos la responsabilidad de poner en sus manos para que continúen con su trabajo ministerial. ¿Lo entienden así? Para no enredarme más, porque ya siento que me estoy enredando, ¿verdad? Pero no es que nosotros obviemos en el caso como iglesia. Al contrario, queremos entender que lo que hemos recibido no podemos ponerle un costo. Si vamos a orar por un enfermo, entonces viene Dios y dice, acuérdate que Dios o que yo obré en ti. Así que ahora tú vas a ir a obrar en mi nombre, pero no le pongas precio al milagro. Ese es el punto. Mire, para orar por usted, quiero decirle que hay que sacrificarse bastante. Mire, tal y tal cosa, así es que por esta oración le va a costar tanto. A eso se está refiriendo. Usted y yo no podemos llegar a un lugar para ministrar anteponiendo algo para nosotros. Pero el Señor les dice más abajo, pero si les dan una soda, tómensela. ¿Verdad? Si les dan un café, tómensela. Pero usted no puede decir, mire, yo no puedo orar sin antes no me pone una paella aquí. Mire, la paella va a llegar, pero usted no puede condicionar. ¿Entiende? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no estén ignorando que por la gracia de Dios son lo que son y los he elegido para operar en este obrar. Por gracia. Así que ustedes deberán de ir de la misma manera, pero yo me encargaré de vuestro sustento. Yo me encargaré de vuestro sustento. De eso yo le podría, hermano, narrar muchas veces. Cuando una vez me dice un hermano allá en Tecoluca, habíamos conversado como desde las 3 hasta como a las 6. Ya iba a ser ahora el culto. Y entonces me dice, hermano, no voy a ir a cenar. Y yo le dije, ay, mañana.
Y volvió a insistirme, me dijo como 3 veces. Y yo le dije lo mismo, hay mañana. Entonces él entendió que el mañana era por fe. Porque no tenía tampoco, si no tenía tampoco para el otro día. Pero le digo, hay mañana. Vino él y voluntariamente sacó un colón de su bolsillo y me dijo, vaya a cenar, me dijo. Entonces sí, le dije, voy a ir a cenar. Ya tenía para ir a cenar, entonces yo iba a comer al mercado. Y entonces ya había unas personas en que había encontrado gracia yo. Y por 50 centavos me servían bonito, hermano. ¿Verdad? Por 50 centavos. Entonces cuando yo le dije, ay, mañana, me proveyó para la cena y me estaba proveyendo para el desayuno. Porque yo como los 3 tiempos, ¿verdad? Pero yo no le dije a él, mire, le he atendido 3 horas y no me ha pagado nada. No, el Señor tiene cuidado. Cuando usted se ponga al servicio de Dios, lo está haciendo por gracia y Dios tendrá cuidado. Dios tendrá cuidado de su situación, de su momento, porque Dios no se queda con nada. Muchas veces tendremos que pasar por situaciones adversas, pero lo que Dios está observando es cuál es mi actitud. ¿Voy a reclamarle por eso? ¿O le voy a decir, Señor, quizá por esto que estoy pasando no te dé gracia, pero en verdad hay tantas cosas que has producido en mí por las que yo te doy gracias? Y yo iré a hacer lo que tú has pedido que haga de la misma manera, por gracia. De gracia recibisteis, da de gracia. Ahora, hermanos, para finalizar, ese legado que el Señor puso en los discípulos, en los apóstoles, es el que nos ha dado a nosotros. Así como ellos iban a ir a bendecir, a operar en lo milagroso, eso está ahora en nuestras manos, en nuestra responsabilidad. Para ello necesitamos intimar más con Dios, conocer más a Dios y disponernos a operar en su nombre. Hay un mundo que está esperando nuestra asistencia. Hay un mundo que está esperando nuestra presencia. Hay un mundo que está esperando solución a su situación, a su momento. Y usted y yo tenemos respuesta. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Y aún usted, quizás sin creerlo, podrá orar por alguien y el Señor va a obrar. Porque quien obra es Él, atendiendo a nuestra oración y sabiendo cuál es su compromiso con la gente, con la raza humana. Así que de gracia recibisteis, da de gracia. ¿De dónde venimos? El Señor lo sabe. ¿Cuánto ha hecho por nosotros? El Señor lo sabe. Tócanos ahora operar en gratitud a favor de otros en el nombre del Señor. Oremos, Padre. Padre, no tomaste en cuenta nuestra realidad cuando nadie se fijaba o se fijó en nosotros, cuando solo éramos señalados, desprestigiados, cuando no hallábamos sentido en la vida, cuando escuchábamos expresiones de que no servíamos para nada. Tuviste en nosotros personas importantes, personas útiles, depósitos sencillos en quien podías, valga, depositar confianza. Gracias por ello. Que no nos cansemos de reconocer que si hoy nos declaramos o confesamos salvos y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida,
es por gracia. Y esto que pasó en nosotros, tú esperas que vayamos a compartirlo con otros, que lo demos a conocer independientemente como los veamos. Tú tienes propósitos para ellos. Y como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Padre, bendigo a esta congregación, los impulso a operar en tu nombre, los impulso a creer que son útiles en tus manos, los impulso a confesar que en tu nombre podrán liberar, podrán restaurar, podrán salvar, podrán resucitar. En tu nombre todos estamos en el mismo equipo para operar en lo milagroso y en lo sobrenatural. Y sé que ya en esta mañana has obrado en todos nosotros por la oración celebrada anteriormente. En el nombre de Jesús exaltamos y glorificamos tu nombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, despierta en nosotros esa actitud de gratitud, esa actitud de hacer o de ser como tú fuiste y como tú eres con todos aquellos que te necesitan o que necesitan. Y si entre nosotros hay alguien que no conoce tu nombre, que no ha experimentado el perdón de sus pecados, este es un momento que les ofrecemos para que te confiesen como Salvador. En el nombre de Jesús, tócale y sálvale hoy. En el nombre de Jesús.